Hola, bueno, vamos a resolver el ejemplo que está planteado en las diapositivas que les envié. Este es el diagrama de flujo, ya va a ser un caso con múltiples equipos, ya sería un caso 2. Entonces, los datos que nos proporciona el enunciado son los que tenemos aquí plasmados. Acuérdense que una de las primeras reglas es diagrama de flujo y etiquetar. Entonces, bueno, nos dan el flujo 1 que dice que son 1000 moles por hora. Su composición nos dicen que es los moles de A igual a 0.2 o 20%, los moles de B igual a 30% o 0.3 y los moles de C que es igual al 50% o 0.5. Vamos a aclarar algo. Nos hablan de las sustancias nitrógeno, dióxido de carbono y oxígeno. Las voy a denotar con la letra A, B y C para que sea más fácil la escritura. Entonces, A nitrógeno, B dióxido de carbono y C oxígeno. Bueno, nos dan el flujo 2. En el flujo 2 nada más nos indican que hay A y B. No nos dicen cuál es su cantidad, nada más nos dicen que están esas dos. En los fondos de la primera columna nos dan un flujo 3, que tampoco lo conocemos, y nos dan la composición de A y de B. 2.5% de A y 35% de B. Bueno, el resto sería C, que sería 0.625 por diferencia. Estos fondos se alimentan a la segunda columna, es decir, son la alimentación de la segunda columna. Entonces, la cantidad que tengo aquí es exactamente la misma que tenemos aquí, es la misma línea de alimentación. Dentro de esta columna tenemos datos en los destilados, que sería nuestro flujo 4. Nos dicen que tiene A, B y C, con 8% de A, 72% de B y 20% de C. Y los fondos de esta columna están compuestos por B y C. No nos dan ni el flujo ni la composición, la cantidad de ellos. Solamente nos dicen que está B y C. Ese sería el diagrama del flujo. En las diapositivas mencionamos que para poder resolver este sistema tendríamos que identificar los grados de libertad. Y donde los grados de libertad sean igual a 0, ese es el que nos conviene comenzar a resolver. Bueno, vamos a ejemplificar eso. Entonces pasamos a la determinación de los grados de libertad. Vamos a hacerlo primero para la torre 1. Y vamos a comenzar de la siguiente forma. Vamos a identificar las variables de flujo de la torre 1. En la torre 1 solamente tenemos el flujo 1, flujo 2 y flujo 3. Flujo 1, flujo 2 y flujo 3. Entonces tenemos tres flujos. Después nos pide variables de corriente. Para ello vamos a tomar en consideración lo siguiente. Si tenemos tres componentes, la suma de ellos tiene que ser 100%. Y por lo tanto, teniendo dos, podemos determinar el otro. Es decir, para determinar las variables de corriente va a ser el número de componentes menos 1. Entonces, en el flujo 1 tenemos tres componentes. Menos 1 nos dan 2. En el flujo 2 solamente tenemos dos componentes. Observen que nada más teníamos A y B. Entonces 2 menos 1 nos da 1. Y en el flujo 3 teníamos tres componentes. 3 menos 1, 2. Entonces en total tenemos 5 variables de corriente. El paso 3, datos de flujo, es decir, los flujos que son conocidos. En la torre 1 solamente conocemos el flujo 1. No conocemos ni flujo 2 ni flujo 3. Por lo tanto, solamente hay uno. Datos de composición, es datos conocidos. De nuevo, en el flujo 1 tenemos 3 datos, por lo tanto 3 menos 1 son 2. En el flujo 3 tenemos 3 datos conocidos, menos 1 son 2. Entonces la suma de estos dos nos dan 4. Y por último, balances de masa, de acuerdo a los componentes. Tenemos 3 componentes, por lo tanto son 3 balances de masa. Los grados de libertad los vamos a determinar de la siguiente forma. Variables de flujo, 3. Variables de corriente, 5. Datos menos datos de flujo que nos dio 1, menos datos de composición que fueron 4, menos balances de masa que fueron 3. En total los grados de libertad es 0. Se puede resolver. El sistema está bien definido para la torre 1. Bueno, ya identificamos por dónde vamos a comenzar, pero para reforzar el aprendizaje de los grados de libertad, vamos a la torre 2. En la torre 2 tenemos tres variables de flujo, porque tenemos el flujo 2, flujo 3, flujo 4 y flujo 5. Son 3. Ahora las variables de corriente. En la corriente 3 tenemos 3 componentes menos 1, 2. En la corriente 4 tenemos 3 componentes menos 1, 2. Y en la corriente 5 tenemos 2 componentes menos 1, nos da 1. En total la suma de estos va a ser 5. Datos de flujo, no nos dan ningún flujo, no conocemos ninguno, son 0. Ahora el paso 4, que son datos de composición. En la corriente 3 serían 2, en la corriente 4 serían 2, en la corriente 5 no tenemos ningún dato, por lo tanto son 4.
Y número 5, ¿cuántos balances de masa podemos hacer? Tenemos 3 componentes, por lo tanto son 3. Entonces sería variables de flujo más variables de corriente, menos datos de flujo, menos datos de composición, menos balances de masa. Esta suma nos genera un 1. No podemos resolver por aquí. Ahora vamos a hacer el balance total. El balance total sería de la siguiente forma. Vamos a tomar como total esta parte de aquí. Esto, va de nuevo. Esto. Entonces va a ser lo que entra, solamente entra 1, y lo que sale del total. Sale 2, sale 4 y sale 5. Si observan, la corriente 3 no sale ni entra, es interna, no la voy a considerar. De nuevo, entonces tenemos una entrada y 1, 2, 3 salidas. En total tenemos 4 corrientes o variables de flujo. Después nos dice las variables de corriente. En la corriente 1 tenemos 2. En la corriente 2 tenemos 1, en la corriente 4 tenemos 2 y en la corriente 5 1. La suma de esto nos da 6. ¿Cuántas variables de flujo conocemos? Solamente conocemos 1, el de flujo 1. Datos de composición, pues como nada más tenemos datos en la corriente 1 y en la corriente 4, la suma de ellos dos nos da 4. No tenemos datos de composición conocidos en la corriente 2 y en la corriente 5. Por último, balances de masa. ¿Cuántos componentes hay? Pues nada más hay 3, por lo tanto son 3. Grados de libertad. Sería variables de flujo, que nos dio 4. Variables de corriente, nos dio 6. Datos de flujo, solamente tenemos un dato de flujo. Datos de composición, tenemos 4 datos de composición. Y balances de masa, tenemos 3. Realizamos la operación y nos dan 2 grados de libertad. No podemos resolver aquí ni aquí. Recuerden que para poder resolver, los grados de libertad nos tienen que arrojar igual a 0. Continuamos. Vale, continuamos entonces con la torre 1, que es donde los grados de libertad nos dieron igual a 0. Entonces vamos a plantear los balances. Balance total. El balance total dice entradas es igual a salidas. Tenemos una entrada que es el flujo 1, es igual a 2 salidas. Flujo 2 más flujo 3. Sustituimos datos. El flujo 1 es dato conocido, es el que vamos a tomar como base de cálculo. Es importante que no recuerden ese concepto de la base de cálculo. Si no tuviéramos base de cálculo, bueno, tendríamos que plantear una que sea a nuestra conveniencia. En este caso lo conocemos, entonces sustituimos 1000 es igual a F2 más F3, moles por hora. Después planteamos los balances por componentes. Vamos a plantear balance por nitrógeno, por dióxido de carbono y por oxígeno. El nitrógeno dijimos que era la sustancia A, entonces son los moles de A. Perdón, la fracción de molar de A en el flujo 1 va a ser igual a la fracción molar de A en el flujo 2 por la corriente, más la fracción molar de A en el flujo 3. Sustituimos datos, conocemos la fracción en 1, así como el flujo 1, no conocemos ni el flujo ni la fracción en 2, y conocemos la fracción en 3, pero no así el flujo en 3. No podemos todavía trabajar con esta ecuación. Tenemos 3 incógnitas. Nos vamos para el dióxido de carbono. De igual forma, sustituimos datos y nos sucede exactamente parecido al caso del nitrógeno. Tenemos 3 incógnitas. Solamente conocemos cantidades en el flujo 1 y la fracción del dióxido de carbono en el flujo 3. No así los flujos 2 y 3, ni la fracción en el flujo 2. Nos vamos al oxígeno. En el oxígeno planteamos un balance semejante. Entradas es igual a salidas, sustituimos datos. Tenemos aquí un 0, porque si se acuerdan, no hay oxígeno en el flujo 2, solamente teníamos nitrógeno y dióxido de carbono. Entonces sustituimos datos y todo este valor, todo se hace 0, 0 por cualquier cosa es 0. Entonces sustituimos datos y solamente tenemos una incógnita, este desaparece. Entonces tendríamos 0.5 por 1000 es igual a 0.625 por F3, despejamos F3. Nos queda algo semejante a eso. 0.5 por 1000 es 500 entre 0.625. Entonces conocemos F3, que sería igual a 800 moles por hora. Sustituimos este valor en el balance total, que era la ecuación 1, la que tenemos aquí. Entonces dice que 1000 es igual a F2 más 800. Despejamos F2 y nos queda un valor de 200 moles por hora. Ya teniendo este valor, nos vamos a los balances. Vamos a sustituir en la ecuación 2, que estaba aquí señalada, Entonces la ecuación 2 es 0.2 por 1000 es igual a x2. Ya conocemos el flujo 2, lo sustituimos. Más 0.025. Perdón, aquí es un solo 0, es 0.025. Corrijan, por favor. Por 800, que es otro dato conocido. Despejamos x a 2
y nos queda un despeje semejante a esto. Con eso obtenemos x a 2 y que será igual a 0.9 o 90%. Por diferencia, sabemos que la suma de las fracciones nos tiene que dar igual a 1 en todas las corrientes. En la corriente 2 solamente hay nitrógeno y dióxido de carbono. La suma de estos dos me da 1. Como ya conocemos la del nitrógeno, despejamos B2 y nos queda 0.1 o 10%. Con esto queda resuelta la torre 1. Continuamos con la torre 2. Vale, terminamos ahora la torre 2. Primero planteamos el balance total, procedimiento similar al de la torre 1. Entonces, entradas, entra F3 y sale F4 más F5. Sustituimos datos. Conocemos la corriente 3 porque ya la determinamos con la corriente 1. Entonces 800 moles por hora es igual a F4 más F5. No podemos todavía resolver tenemos dos incógnitas. Es nuestra ecuación 1. Después hacemos balances parciales. Entonces el balance parcial, balance para el nitrógeno. En este caso tenemos la fracción mol de nitrógeno en la corriente 3 es igual a la fracción mol de nitrógeno en la corriente 4 más la fracción mol de nitrógeno por la corriente 5. Sustituimos datos. Conocíamos la fracción de nitrógeno en la corriente 3, conocemos la corriente 3, conocemos la fracción de nitrógeno en la corriente 4, pero desconocemos el 4. Y en la corriente 5 nos dicen que no hay nitrógeno, por lo tanto su fracción es 0 por la corriente 5. Todo este valor se hace 0. Entonces nos quedaría solamente 0.025 por 800 es igual a 0.08 por F4. Despejamos F4 y nos arroja un resultado de 250 moles por hora. Ya que tenemos esta corriente 4, la vamos a sustituir en la ecuación 1. Ya conocemos F4, vamos a despejar F5. Entonces dice 800 es igual a 250 menos F5. Despejando F5 nos queda igual a 550 moles por hora. Vamos a hacer ahora balance para el dióxido de carbono. Trabajamos semejante. Los moles o la fracción molar de dióxido en la corriente 3 por la corriente 3 es igual a lo que hay en la corriente 4 de dióxido de carbono más lo que hay de dióxido de carbono en la corriente 5. Sustituimos datos. Ya tenemos estos valores. Ya conocemos F4 del despeje anterior y ya conocemos F5 también del despeje anterior. Solamente nos queda por conocer la fracción molar del dióxido de carbono en la corriente 5. Despejamos esta incógnita, el despeje nos queda semejante a esto. Aplicamos la operación y nos queda que la fracción molar de dióxido de carbono en la corriente 5 es igual a 0.182. Recordemos que en la corriente 5 solamente nos decían que había dióxido de carbono y oxígeno. Entonces se cumple la siguiente ley. La fracción de dióxido más la fracción de oxígeno es igual a 1. Como conocemos la fracción del dióxido, despejamos la fracción del oxígeno y nos arroja un resultado de 0.818. Ya tenemos resuelto todos los balances. Pero tendríamos que comprobar. Vamos a comprobar con el balance de todo el sistema. Recordemos el balance de todo el sistema. Era lo que entra al sistema. El sistema es lo que está entre las líneas rojas. Lo que entra al sistema nada más es F1. Observen en las líneas rojas, solamente lo que entra al sistema es F1. Y lo que sale del sistema es F2, F4 y F5. F3 es interna. Esta corriente no se considera ni entrada ni salida de todo el sistema. Entonces, el balance quedaría F1 es igual a F2 más F4 más F5. Sustituimos datos. 1000 es igual a F2, que nos dio un resultado de 200, más F4, que nos dio un resultado de 250, más F5, que es 550. Sumamos esta cantidad y nos queda 1000. 1000 es igual a 1000, está comprobado. Ya resolvimos el balance de materia para este sistema de dos torres de destilación. Vamos a vaciar los datos, así es como vamos a tener que reportar con esta tabla. Entonces, la primera columna nos va a decir flujos y componentes. En forma de filas van a estar los flujos, flujo 1, flujo 2, flujo 3, flujo 4 y flujo 5, porque son 5 flujos. Si nada más fueran 3, bueno, pues se quedan nada más en 3, o si fueran más, agregan más filas. Después vamos a poner la fracción de cada uno de los componentes. En este caso puse X porque es fracción molar, pero si fuera fracción masa ponen W. Entonces la fracción molar del nitrógeno, del dióxido de carbono y del nitrógeno. Y la última columna son los moles del flujo. Entonces vamos a poner cuál es la fracción de nitrógeno en cada una de las corrientes. Entonces, por ejemplo, en la corriente 1 es 0.2, 0.3, 0.5 y el flujo 1 era de 1000 moles por hora. Y así para cada una de las corrientes. Bueno, con esto culminamos el primer ejemplo para balance de materia en más de un componente. Si hay alguna duda, recuerden que en Teams pueden preguntar o aquí mismo pueden preguntar. Les sugiero que de nuevo se suscriban para que les lleguen las notificaciones cuando subo yo los ejemplos.
y así no perder tiempo que solamente en el horario de clases cuando lo puedan ver. Hasta luego.